Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía, como cada noche aquí por Color Visión. Esta semana celebramos el Día Internacional de la Mujer. Esta semana, como con ese motivo, hay muchos actos, homenajes, premiaciones, hay muchas loas para la mujer. Y qué bueno que podamos reconocer la realidad, la calidad, el compromiso que tenemos como sociedad de proteger, de hacer a nuestras mujeres cada vez más productivas, de ayudarlas a que ellas nos ayuden a que esta nación vaya progresando día a día. Después de esto, lo único que me queda es compartir con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario, como cada semana. También la reproduzco aquí en el programa Oye País. Es el cuarto capítulo, por así decirlo, el cuarto artículo de esta serie que he titulado La Cosa, donde analizo la situación político-electoral de República Dominicana. Lo comparto con ustedes a continuación. Los que me preguntan cómo ves la cosa, coinciden, la gran mayoría, en que en este momento el presidente Luis Abinader tiene todas las de ganar la reelección en 2024. Sin embargo, algunos también, no pocos, entienden que las divergencias que separan a Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana podría provocar que un tripartidismo lleve a un balotaje, por lo que ambos partidos, que luchan hoy por ser la cabeza de la oposición política al gobierno del PRM. La experiencia de las elecciones del 2000, con un tripartidismo, PRD con Hipólito Mejía, Partido Reformista Social Cristiano con Joaquín Balaguer y PLD con Danilo Medina, arrojó un resultado de segunda vuelta, no realizada por la decisión de Balaguer, que convenció al PLD de que no era prudente, pues la mayoría que había logrado el PRD con 49.87% era difícil de revertir. Hoy, PLD y Fuerza del Pueblo, entendiendo que quien quedara en segundo lugar para una eventual segunda vuelta en mayo de 2024 podría recibir el apoyo del tercero y competir con mejores posibilidades frente a Abinader. Tratan de atribuirse el liderazgo de la oposición. Es en este escenario que hoy el PLD y la Fuerza del Pueblo y también el PRM se decantan por la conquista de dirigentes de sus contrarios, como forma de, al tiempo de promocionar fortalezas, tratar de debilitar las otras estructuras. Esto está generando resquemores, incomodidades y hasta quejas internas, toda vez que los que llegan son recibidos por todo lo alto, con posiciones ejecutivas y expectativas de candidaturas, aún en desmedro de los esfuerzos intestinos que hacen los locales por la consolidación de sus organizaciones y de sus aspiraciones legítimas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué buena oportunidad para salirnos un poco de la política, para salirnos un poco de los problemas de la economía, que están ahí y que tenemos que convivir con ellos, pero también tenemos que convivir con otras situaciones, la situación de la familia, la situación de la educación de nuestros hijos, la situación de esta generación que ya está subiendo y que es una realidad. Cuando yo hablo de esto, me peino las canas, 73 años ya, precisamente cumplo en este 9 de marzo, y ya me estoy poniendo viejito, pero me siento tan joven y por eso me preocupan tanto los jóvenes. Y hoy tengo el privilegio de conversar con un especialista en orientación y psicología, la directora de ese departamento del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Qué persona más idónea
para conversar sobre nuestra juventud. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el rol que debemos jugar nosotros los adultos, padres, abuelos, tíos, gente de la sociedad? Gracias por acompañarnos, la doctora Francisca de la Cruz. Qué placer para mí conversar con usted. Gracias a ustedes por invitarnos. Para nosotros es importante dar a conocer lo que desde el ministerio estamos haciendo para trabajar las problemáticas que estamos viviendo, no solamente en la escuela, sino en la sociedad. Sí. Y nos sentimos pues agradecidas. Veo que tenemos algo en común. Es que cumplimos año mañana, 9 de marzo. ¿Usted cumpleaños también? También mañana. Oh, Dios mío. Digna representante de Francisco de Rosario Sánchez. Ah, sí, sí, que sí. también es día mañana. Y además somos Piscis. somos Piscis. Somos gente tranquila, pacífica. Pacífica, mediadores. Sí, señor. Y desde ese punto de vista, pues qué bueno que podamos compartir en este momento algunas ideas, sobre todo en esta época donde la juventud, nosotros los adultos vemos que están como fuera de control. Eso creemos nosotros. Eso creemos nosotros. Ellos dicen que nosotros estamos ya pasados, así mismo, pasados. Claro, porque nosotros vivimos una época que estuvo caracterizada por muchas cosas positivas, pero también tuvo su sombra, claro, igual que esta. Claro. Y hoy nosotros a veces no entendemos por qué nuestra juventud actúa de esta forma. Pero es que esta es su época, esta es su vida. Y ellos están viviendo, navegando en este mar que le ha tocado. ¿Qué nos preocupa en la escuela? Nos preocupa en la escuela la convivencia escolar. Porque aunque nosotros somos de otra época y nos creamos, los valores son de por vida. O sea, hay cosas que son innegociables. Y la escuela es un espacio donde estamos formando a los ciudadanos que de una forma u otra tendrán el control del país dentro de 10 o 15 años. Y aunque sabemos que son épocas diferentes, no podemos perder de vista las cosas positivas que tiene que tener un ciudadano. Nosotros tenemos que tener claro y ver cuál es el ciudadano que nosotros queremos para nuestra sociedad. Y que hoy en las escuelas lo tenemos formándolo. Y de lo que nosotros le demos hoy a esos niños, a esos adolescentes, va a depender la sociedad que tengamos en el 2040 o en el 2045, donde son ellos que van a tener el control. Entonces nos toca a nosotros, como adultos, pues formarlo, pero sin quitar la vista en que esta es una nueva generación, que esta es su generación. Y a veces nosotros los olvidamos y queremos que sean tal como nosotros fuimos en nuestras generaciones. Pero no es así. Tenemos que hacer una mezcla de las cosas positivas de nuestra generación y las cosas positivas de esta generación, que también tiene muchas cosas buenas. Todo no es malo. Hay muchas cosas positivas que de esta generación nosotros los adultos también tenemos que aprender, porque hemos vivido las dos generaciones. Yo tengo una de mis hijas que vive en Estados Unidos, mi nieto, su hijo, pero mi nieto, 11 años. Ella me llama a la Almada los otros días y me comenta, mira papi, estoy hablando, entonces me dice tu nieto, con tu nieto, porque entonces es mi nieto. Es tu nieto, no es su hijo. Estoy hablando con tu nieto y oye con lo que me sale. Yo estaba corrigiéndolo por algo y me dice, ten cuidado que yo tengo mis derechos. Papi, pues yo jamás me atreví a decirte eso. Digo, bueno, mija, cuando tú tenías 9 años, tú no conocías tus derechos todavía, porque la vida no te enseñaba todavía. Tú estabas aprendiendo el ABC. Ellos ahora, con el bombardeo de la televisión, con los videojuegos, con lo que le dicen la nueva psicología en las escuelas, le indican cuáles son sus derechos. Entonces no te asombres por eso. Ahora, tú lo que tienes que ver y velar es cómo él quiere imponer esos derechos, porque tienen que haber acuerdos en la familia y reglas de juego. Y las reglas de juego, desgraciadamente para él, las impones tú. Ese fue mi consejo. Yo no sé si se lo di bien o mal, pero eso me hizo reflexionar en eso que usted está diciendo. Es una generación diferente. ¿Cómo enfrentar esa situación? Mira, yo creo que ninguno de los adultos estábamos preparados
para ser papá o para ser abuelo ahora. Evidentemente. Entonces yo creo que tendrá que crearse, ni existe una escuela para enseñar a los papás a ser papá. Nuevos códigos. Unos nuevos códigos que podamos nosotros aprender. Pero sí, nosotros tenemos que estar abiertos a esta generación. No dejarlo a que ellos asuman todo solamente ellos personales, sino que entender que nosotros somos las guías y que ellos entiendan eso. Que asuman esa realidad. Esa realidad. Así como nosotros asumimos la realidad de ellos. Nosotros somos los guías, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de formarlo a ellos, porque en estos momentos ellos no tienen la capacidad ni el desarrollo para poder entender algunas cosas que nosotros sí sabemos que son necesarias. Pero sí, nosotros tenemos que ir preparándonos, ir viendo qué cosas tengo que aprender, cuáles cosas yo tengo que negociar. Anteriormente tú no negociabas con tu papá. Anteriormente era lo que papá decía, lo que el maestro decía, eso era lo que se hacía. Palabra de Dios. Hoy no. Hoy tenemos un joven que no hay que enseñarle nada. Solamente es acompañarlo en el conocimiento. Porque el conocimiento, él lo tiene a la distancia de un clic. Todo está ahí. Entonces, mi papel como adulto es acompañarlo a él en todo este proceso para que esos conocimientos que él tiene sepa usarlo correctamente. En un departamento como de orientación y psicología de la escuela pública, del Ministerio de la Escuela Pública, ¿cuáles son los principales problemas que le llegan a ustedes? ¿Con qué lidiar? Porque una cosa son los niños de 6, 7, 8 años y otra cosa son, pero muy diferentes, esos adolescentes de 14 y 15 que se creen que tienen 30 y 40, pero que reclaman que tienen 14 y 15 para lo que quieren. Mira, la Dirección de Orientación y Psicología tiene un gran reto, porque quizás es una de las direcciones desde el Ministerio de Educación que tiene más compromiso social, porque nos toca trabajar con la comunidad educativa completa. Porque los maestros trabajan con sus aprendizajes con 30 o 40 niños. Los directores están en su administración, los de servicio están haciendo sus funciones. Pero nosotros tenemos que dar respuesta a los docentes, a los estudiantes, al equipo de gestión, a la familia y a todos. O sea, nosotros tenemos una carga bastante fuerte porque lo trabajamos todo. Y quizá muchas veces los orientadores piensan, tenemos demasiado trabajo, pero yo lo veo desde otro punto de vista. Tenemos más poder que todos los demás. Así es. Porque podemos intervenir con cada uno de los elementos y podemos provocar la transformación que necesitamos. Claro, bien manejado. Exactamente. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, se ha avanzado mucho, porque anteriormente no todas las escuelas tenían un orientador o un psicólogo. Ahora en esta gestión hemos logrado que casi el 100% de las escuelas tenga un profesional de la conducta que puede apoyar los procesos dentro de los centros educativos. Y eso es una gran fortaleza. En todas las escuelas en República Dominicana y en gran parte del mundo, los adolescentes son impetuosos, son irrespetuosos en un momento determinado, son posesivos, son fuertes con los profesores y con los otros estudiantes. Entonces, ahí tiene que primar mucho la mediación y ahí el psicólogo juega un papel determinante, el orientador. Sí, esa es una de las grandes dificultades que a veces presentamos, que vemos un niño con un ímpetu, con una violencia a flor de piel y se nos presentan muchos casos. Pero no solamente es ahora, eso ha pasado siempre. Si tú yo sé, y no aquí solamente, no donde aquí, quiera. En sí. el mundo. O sea, lo que ha pasado ahora que las redes sociales lo han hecho más visible. Sí. Pero en tu escuela se presentaban algunos casos de violencia. Yo decía los otros días que vi que un escándalo porque 2 niños se embrujaron a las trompadas y que esto pasa. Y yo digo, pero desde cuando yo era chiquito y hace muchos años, Eso siempre ha pasado. Que no es lo correcto, no estoy diciendo eso. Correcto. Pero yo no veo el gran alboroto del mundo porque 2 niños se fueron a los puños. Correcto, lo que ha pasado es ahora que se ha visualizado más ese tipo de conducta por las redes sociales. Pero
por ejemplo... No te quiero decir con eso que esté bien no, hecho. No está bien hecho. Para que no vayan a interpretar diciendo que nosotros aquí estamos diciendo que se debe... Y es parte de las funciones del orientador dar todo el apoyo, porque muchas veces solamente vemos la conducta y no vemos y no estudiamos de dónde, por qué ese niño está presentando tales o cuales niveles de agresividad o tales o cuales niveles de desmotivación en las escuelas. Entonces, nos toca a nosotros, los psicólogos y orientadores escolares, buscar las raíces. ¿Por qué este niño está presentando repetidamente esta conducta? Algo está pasando en la vida de ese niño, porque las escuelas no hacen la violencia. Los niños son violentos en las escuelas porque traen alguna conducta del medio donde se están desarrollando. La extensión del hogar. Entonces, ellos simplemente encuentran en la escuela un espacio donde poder expresar esos niveles que traen. Agresividad en extremo de no solamente de un pleito por aquello o aquello, sino agresividad calculada, temas de drogas, temas de acoso, temas de sexualidad. Todos esos casos se nos están presentando. Tú no sabes cuánto. Y cómo tenemos nosotros que estar día tras día dándole respuesta a todos y a cada uno de los casos. Ahora bien, el orientador y el psicólogo escolar es un profesional que está creado para prevenir. La función de nosotros es hacer el trabajo para que no se produzcan esos hechos. Sí. Ahora, después que están, hay que intervenir y hay que dar respuesta. Y nosotros tenemos nuestro protocolo de acción en cada uno de los casos que se puedan presentar. Pero en estos momentos en que, no sé si fue la pandemia, no sé, como que la población completa ha quedado como con unos niveles de exaltación muy altos, sí, que por todo reaccionan de forma negativa. Entonces, nuestro trabajo de prevención tiene que ser fuerte en las escuelas. Nosotros tenemos aproximadamente unos 10,000 orientadores y psicólogos escolares y lo tenemos a tiempo completo trabajando todo esto. Pero tratando no solamente, como te dije, de intervenir. Con un protocolo establecido general desde el ministerio. Desde el ministerio. O sea, no del criterio del orientador, sino hay protocolo. Un protocolo Nosotros marco. Tenemos, por ejemplo, una gran estrategia que se llama Cultura de Paz, de donde trabajamos los temas básicos acorde a las necesidades de cada centro, porque cada centro es una particularidad. Yo no puedo hacer lo mismo y trabajar lo mismo en todas las escuelas al mismo tiempo, sino que cada escuela es una particularidad y como tal yo debo trabajarla. Entonces, por ejemplo, en estos momentos nosotros con la estrategia Cultura de Paz estamos trabajando algunos programas específicos. Esta semana nosotros estuvimos en las 18 regionales del país trabajando disciplina positiva y regulación de emociones. Enseñarle al maestro a trabajar a partir de la cosa positiva que tiene el estudiante. Ser menos justiciero con ellos, sí, no ser tan fiscalizador. No tolerante, pero sí correcto, más orientador. Más orientador. Que sancionador. Correctamente. Entonces, con disciplina positiva, a partir de esta semana, todas las escuelas van a ser intervenidas con los docentes y con los estudiantes. Pero hay temas que escandalizan a la sociedad. El tema de lo ocurrido desgraciadamente en Higüey. No quiero entrar en los detalles, pero es un tema que escandalizó a la sociedad. El tema de un video que anda circulando de el caso involucrado a un profesor. Aquí andan circulando videos en las redes sociales que son incluso groseros de unos niños haciendo el amor ahí en una escuela, o sea, con sus uniformes y todo esto. Entonces uno dice, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo la batalla, porque cada hecho de eso, difundido en las redes sociales y multiplicado, donde todo el mundo lo ve, no solamente lo vemos nosotros los adultos, lo ven los niños, lo ven los que les importa y los que no les importa esta situación, y los que lo usan por el morbo, además de eso, lo usan hasta políticamente para decir que estos son estrategias equivocadas o erradas de la actuación política. O sea, una cosa impresionante, increíble. ¿Cómo pueden ustedes lidiar desde el ministerio, desde ese organismo que usted dirige, situaciones de esta naturaleza que realmente ponen en una situación difícil a la autoridad? Correctamente. Por ejemplo, con el caso de Esmeralda, desde Higüey,
Sabemos que es un caso que la comunidad entera, la sociedad, pues... Nos sacudió al país. Sacudió al país. Sí. Pero desde orientación y psicología se ha hecho un trabajo tan excelente, no solamente en ese centro, porque el ministro tiene mucha preocupación con esto. Y nos encargo, Francisca, ayúdanos en esto en todas las escuelas. Y a partir de eso, hemos trazado una gran estrategia. Primero, una estrategia comunicacional a toda la sociedad, desde el Departamento de Comunicación con nosotros. Estamos apoyados por UNICEF para dar a conocer algunas cosas importantes, pero también una campaña de sensibilización al docente. Y lo más importante, nos hemos comprometido con el ministro de elaborar un código de ética del docente con su régimen de consecuencia. Anoche salió ya la orden departamental que nombra una comisión específica para que en menos de 21 días nosotros le entreguemos al ministro un código de ética del docente donde cada docente conozca el régimen de consecuencia que está ahí, está escrito, está en las leyes, pero como que no se visualiza. A partir de este código, que no vamos a inventar nada, todo está escrito, lo que vamos a visualizarlo y a comprometer a cada docente el cumplimiento y también la toma de decisiones cuando pues alguien no cumpla Lógico. con eso. Lógico. Entonces, esto nos va a dar por lo menos algunos pasos para ir bajando un poco estos niveles. Porque miren, en el caso, por ejemplo, de Vanessa, específicamente, yo no quiero entrar en los detalles, pero ahí uno ve, como ente de la sociedad, fallas en la escuela, fallas en el hogar, fallas en el entorno de la sociedad. O sea, era como las consecuencias para hacer la tormenta perfecta. O sea, había todo un ambiente en el que todo el mundo Tiene su cuota de culpa. Claro, y además de eso, como que todo el mundo podía ser que sabía lo que podía pasar o lo que estaba pasando y nadie hizo nada. O sea, es una cosa como qué impotencia siente uno como ente de la sociedad. Pero como siempre, de todos los negativos tenemos que sacar algo positivo. Y esto ha puesto a toda la población en alerta de que necesitamos hacer algo positivo por esto, de que las escuelas tienen que ser intervenidas, de que los docentes tenemos que tener un ojo visor de quién estudia la carrera, porque se supone que la escuela es el espacio de seguridad donde los padres confían que su hijo va a estar seguro. Claro. Y si es ahí donde le vamos a fallar. Entonces, el ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, está muy preocupado y la Dirección de Orientación y Psicología está comprometida en trabajar, no en la escuela donde pasó, sino en todas las escuelas. No, sí. Porque yo le decía a los orientadores, ¿cuántas esmeraldas no tenemos en las escuelas? Y no somos capaces de ver la alerta que nos están dando de esto. Claro. Y es donde nosotros estamos trabajando ahora. Aprovechar la crisis. Aprovechar de la crisis, sacar lo positivo. Sí. Y ahí estamos, orientación y psicología, trabajando todas las 18 regionales de educación simultáneamente. Y ahora en el mes de abril nos toca trabajar el tema de mediación. Con mediación es enseñar al mismo estudiante a que él pueda ver los conflictos y que él mismo se involucre en la solución. Porque cuando hay una comunicación de pares, es más fácil. Sí. Ellos se entienden más. Sí. Porque ellos están viviendo la situación. Así es. Entonces nosotros desde ahí estamos trabajando. Igual vamos a abrir ya en una semana o dos un centro de atención psicoemocional que desde la Dirección de Orientación y Psicología, desde el Ministerio de Educación, vamos a ofrecer un servicio con cobertura nacional. Tiene un contact center desde cualquier parte del país, se pueden hacer denuncias o se pueden solicitar apoyo psicoemocional. No solamente denuncia, sino indicar que algo está pasando aquí. Y que ese niño tenga la oportunidad y ese papá de tener un espacio. Y desde aquí tenemos una red de apoyo en cada regional, en cada distrito, que inmediatamente llame a alguien local cerca de él, le va a dar los primeros auxilios psicológicos. Pero también vamos a tener una red de apoyo de salud pública, de salud mental,
que si tenemos que referir inmediatamente, aunque esté en Jimaní, aunque esté en Puerto Plata, va a haber una red de apoyo para ayudar a ese niño, a ese padre, a ese docente que necesite en ese momento. Porque la verdad es que en República Dominicana el trabajo de la salud mental no tiene como esa tanta importancia. La gente no le ve la importancia. ¿Y qué trascendencia tiene? ¿Y qué tiene? trascendencia tiene? De nada me vale a mí que el niño tenga buenos profesores, buenas estrategias, si emocionalmente no está equilibrado para aprender. Así es, nosotros nos preocupamos mucho y concentramos toda nuestra atención como sociedad muchas veces en la formación educacional de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Sin embargo, perdemos muchas veces de vista, o sea, lo que pasa en su interior, lo que pasa en su convivencia cotidiana, convivencia que viene desde el hogar, convivencia con sus amigos. Al final de cuentas, los amigos de la escuela, de la universidad, de la primaria, son los amigos de siempre. Usted puede tomar, y a lo mejor no pasa, pero ese es el primer camino de hacer una interrelación como sociedad. Y cuando vemos estos casos, nosotros como padres nos preocupamos. No somos más papitas que el Papa, no somos impolutos, estamos llenos de defectos. Pero qué bueno encontrar que hay departamentos, que hay entidades del Estado Dominicano, de personas que están involucrados en buscar mejorías y soluciones en estos casos. Francisca de la Cruz, qué buena conversación. Le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación y poder hablar de estos temas, como decía en principio, porque esta es la parte principal de la formación de nuestra sociedad. Los temas de la política pasan con las elecciones. El problema de la economía pasa cuando cesa la inflación. Los problemas emocionales, los problemas de nuestra formación, de nuestros hijos, de nuestros hogares, de nuestra escuela, permanecen para siempre. Sí, mira, tú me hablabas ahorita de algo y yo quería hacer la aclaración con relación a unos videos, a un centro educativo específico. Y yo quería, eso salió ayer, pero eso es viejo. Nosotros tenemos el mandato del ministro de Educación sobre la intervención de ese centro. Y estamos haciendo un trabajo, pero estamos haciendo una intervención no fiscalizadora, sino restaurativa. A ver qué pasa y qué se puede hacer. Y de las cosas buenas que tiene. Lógico. Ese liceo habrá pasado tal o cual cosa, pero cuántas cosas positivas. Y a partir de eso, nosotros estamos haciendo una intervención con unos programas muy especiales con la Fundación John Maxwell de Dominicana Se Transforma, donde estamos trabajando a toda la comunidad de ese centro. Y en menos de un mes que tenemos trabajando, hemos visto los cambios. Cambio de actitud, porque eso es lo primero. Sí. Cambio de actitud, de compromiso, donde nosotros no podemos ir a imponerle a un centro lo que debe hacer, sino que debemos construir juntos las cosas que necesita ese centro para hacer lo que en su inicio fue, que fue la excelencia de la educación de la República Dominicana. Yo recuerdo desde toda la vida, ese centro era uno de los, es un privilegio. Entonces podemos recuperarlo. Claro. Podemos ver las cosas positivas e ir corrigiendo las que no son tan positivas, pero nosotros tenemos ese reto de devolverle a ese liceo todas esas cualidades que lo hicieron grande en su época y que volvamos a tener un centro de calidad y de excelencia. Gracias a la doctora, psicóloga, profesional, maestra miembro de esta comunidad, de esta sociedad, por buenas informaciones y nuestros mejores deseos de que esto pueda prosperar. Por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestra sociedad. Gracias a ustedes por invitar. Estamos siempre dispuestos. Esta dirección desarrolla mucho programa, muchos, no es solamente son estos, son muchos. Y que luego pues, te vamos a estar indicando todo lo que estamos haciendo desde aquí para producir esa transformación que necesita nuestra sociedad. Considéreme parte de ese equipo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Francisca de la Cruz, directora del Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación de la República Dominicana, por este conversatorio que yo estoy convencido de que ha sido de utilidad para ustedes, para nosotros.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La semana pasada conversábamos con Carlos Cuello sobre el tema de cómo ha ido girando, cediendo, enfrentándose el tema de la alta inflación con que cerramos el año 2022. Recordamos que en noviembre, diciembre, había muchas expectativas sobre el cierre, no por los niveles necesariamente, lo que dicen los números, sino más bien por los efectos de la inflación sobre la economía dominicana, sobre el poder adquisitivo de la gente, sobre la calidad de vida y lo que podía hacer la gente con el dinero que recibía. Y así entramos el año y ya finalmente el Banco Central dio su informe sobre los 2 primeros meses del año. Inflación, cómo se ha ido controlando, qué está pasando en la economía de República Dominicana. Don Carlos Cuello, como cada semana aquí para analizar este y otros temas de la economía nacional e internacional. Buenas noches, don Carlos. Muy buenas noches, don Rudy. ¿Cómo se ha ido controlando esta situación? La inflación correspondiente a febrero, ¿qué nos indica? ¿Cuáles son los niveles? ¿Por qué nos indica esto de acuerdo a este año? Mira, por un lado, se podría considerar que la reducción gradual de la inflación está respondiendo a la política monetaria seguida por el Banco Central, que es una política monetaria restrictiva. La están haciendo todos los bancos centrales en el mundo, están siguiendo ese mismo lineamiento de subir la tasa de interés, aun cuando tiene un impacto que sabemos que no es deseable en el ritmo de crecimiento de la economía, como veremos más adelante, pero sí es un instrumento de política monetaria muy apropiado para controlar, para incidir sobre la inflación. En el caso nuestro, desde noviembre del año pasado, lo comentábamos la semana pasada, el Banco Central ha venido siguiendo una política monetaria restrictiva porque la inflación llegó a niveles que ya bordeaban los 2 dígitos. Claro. Y si no llegó a los 2 dígitos fue por los subsidios que el gobierno ha mantenido sobre productos que son muy sensibles, ¿no? Entonces, en el caso del mes de febrero, la inflación fue de 0.11. Comentábamos del mes de enero, que fue el primer mes del año, que fue de 0.63. O sea, el acumulado del año ya va en 0.74, pero el año pasado era más, esos 2 primeros meses fueron muy altos. Muy altos. O sea, eso ha permitido reportar una inflación interanual. O sea, si tomáramos de febrero a febrero, como si fuera un año, no calendario, sino interanual, como decimos, sería de 6.38. Había sido anteriormente de 7.24. Eso fue el cierre del año. O sea que estamos hablando de que ha habido una reducción de 86 puntos en la inflación, en lo que va del año, ¿no? O sea, en 2023 tenemos aquí 6.38. O sea que fíjate que la inflación ha ido cediendo gradualmente, ¿no? No ha sido quizás en la magnitud que nos gustaría, porque aquí hay factores externos que no dependen. La mayoría son factores externos. Claro. Y el caso de la materia, pero la materia prima han ido cediendo, los productos alimenticios también, y la guerra, tal como ustedes comentaban anteriormente, ya es parte de lo que es, digamos, el entorno para medir las proyecciones macroeconómicas, ¿no? Entonces, el grado de incertidumbre, aunque tenemos la guerra ahí, pero como que se ha ido despejando y nos hemos ido acostumbrando a convivir con un mal.
Sin embargo, en estos días uno ha oído muchas indicativos de la gente de que la situación de la economía, aún en esos niveles estadísticos de reducción de la inflación, no ha cedido en cuanto a lo que es el poder adquisitivo. La gente dice que hay poco dinero en la calle. La gente dice que las tasas de interés de los bancos, aunque no ha habido nuevos aumentos en la tasa de política monetaria del Banco Central, han seguido altos o han aumentado todavía un poquito más en los últimos meses. ¿Qué está pasando con eso? Es cierto que hay menos dinero circulando en la calle. El Banco Central lo admite y lo refleja en su publicación. Hay menos dinero porque ese es el efecto de una política monetaria restrictiva. Okay. Y las tasas de interés se han disparado porque eso también es propio de lo que es una política monetaria restrictiva. O sea, el Banco Central lo que hace es que retira dinero de circulación. Y como cualquier mercancía, cuando hay una reducción en la oferta, sube el precio. El precio del dinero, la tasa de interés, que ahora mismo están cercana a un 14%, las activas y la pasiva en torno a un 9%, ¿no? Y lógicamente, cuando veamos ahorita el reporte del comportamiento del PBI, vamos a observar que hay sectores ahí que han sido los más afectados, como el de la construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Banco Central espera que, dado ese ritmo gradual que se ha venido registrando en la inflación, para mediados de año, fíjate que estamos hablando de un 6.38, para mediados de año podría ser que converja en el objetivo meta-inflación. De alrededor de un 4, cerca de un 5. 4 más o menos un 1. Sí. Un rango de variación de un 1%, ¿no? Entonces, si eso sucede, y lo anticipan, el Banco Central podría revisar su política monetaria, su tasa de política monetaria. Bueno, sería deseable a la baja porque a partir de noviembre, los últimos 4 meses, no la ha modificado. No la ha modificado. Y ya está haciendo estrago en lo que es si bien es cierto que está reduciendo la inflación, pero está haciendo estrago en lo que es el crecimiento de la economía, como vamos a ver más adelante. Claro, ¿no? claro. Entonces, lo que se espera es que si se logra a mediados de año, parece que sí, las cosas van en esa tendencia, entonces necesariamente el Banco Central tendrá que comenzar a reducir su tasa de inflación y en la medida en que se logra que la tasa de inflación sea menos onerosa, pues en esa medida, lógicamente, que se va a estimular la inversión y el consumo. Con menos dinero, con tasas de intereses más altas. No, porque se liberalizaría más recursos. Habría entonces una política de liberación, no, porque ya no de restricción. Comenzaría a ceder. Fíjate que para yo estaba buscando cómo lograr esto con menos dinero. Con más dinero, claro. Fíjate que a partir de febrero incluso el Banco Central comenzó a liberalizar recursos muy focalizados para el sector de la construcción y la vivienda, ¿no? Pero lamentablemente eso no logró contrarrestar el efecto negativo que ese sector ha venido experimentando en la economía. Bueno, ¿cómo se prevé en estos meses el estado de la economía, para decirlo así, el desempeño de la economía? Mira, el Banco Central ya colocó en su página web lo que es la medición para el primer mes del año, el mes de diciembre. De enero. De enero, perdón. De enero. Utilizando el indicador de corto plazo, el indicador mensual de la actividad económica, IMAE. Sí. De acuerdo con ese reporte, el PBI para el mes de enero creció a 0.4%. 0.4. Casi nada. Casi, eso te digo. Casi nada. Pero fíjate que ahí el sector más afectado fue el de la construcción, menos 11.5%. Es un sector muy sensible a la tasa de interés. Y las tasas de interés, con una política restrictiva, pues se han elevado considerablemente, ¿no? El sector minería, menos 2.8%. Y el sector comercio, dentro de los servicios, menos 0.7%. Pero los servicios crecieron a un 3.1%. Pero un crecimiento de 0.4% es prácticamente insignificante. Insignificante. ¿No? Pero lo más preocupante, fíjate, es lo siguiente.
eso evidencia una desaceleración en lo que es el comportamiento de la economía. En septiembre del año pasado, el PBI reportó un crecimiento de 4.8%. Octubre, 3.9%. Noviembre, 2.9%. Diciembre, un mes muy atípico, Sí. 3.3%, inferior a septiembre. Y ahora en enero, 0.4%. O sea, es una desaceleración. Sí. Hay una variación muy grande. Sí. Por eso te digo, el Banco Central está abocado, pienso yo, si logra controlar la inflación, para el segundo semestre, cambiar su estrategia de política monetaria, si es que quiere lograr el crecimiento proyectado entre un 4 y un 5%. Sí, porque una cosa es tratar de lograr metas como el crecimiento y otra cosa es hacerlo sobre la base de qué. Claro. El turismo fue aquí el líder. Sigue siendo. Sí, claro. 15.8. Sí. Yo creo que salvó la situación. El turismo explica aquí más del 30% de lo que es ese resultado. Sin esa tasa de crecimiento en el turismo probablemente hubiese sido negativo o cero. Cero, sí. Pero supeditado a un solo renglón con todas las adversidades que muchas veces ocurren. Uno no sabe si podemos tener tiempos tormentosos con motivo de la temporada ciclónica. No sabemos si podemos tener situaciones exterior. Un cine negro. Sí, es lo que te digo. Estamos muy supeditados, yo diría, a la suerte, claro. que es una situación difícil e incómoda, Carlos. Siempre ha habido factores de riesgo. Sí. Fíjate que todas las proyecciones se hacen especificando los factores de riesgo. Sí. El petróleo, eso es así. Los commodities en general. Eso es así, porque cuando la franja es tan pequeña que solamente dependemos, por ejemplo, en este caso, digo yo, pensando yo, el turismo, por ejemplo. Si se nos cae por cualquier situación un tema como el turismo, entonces podríamos estar abocados. En el corto plazo podríamos ser que no haya respuesta. Sin embargo, tú recuerdas cuando la economía dependía de la economía de postre, ¿no? Sí. Cuando la cuota azucarera no la paraban, bueno, que la economía ya. Sí. Sin embargo, como consecuencia de esa misma coyuntura donde digamos que el tipo de cambio se sincerizó, la economía se hizo competitiva y desarrolló otros sectores que ni siquiera teníamos antes. Eso también es verdad. Quizá a veces la economía es muy dinámica y ante la adversidad de lo que hay que de la ceniza levantarse. Sí, y en el mediano plazo. En el corto plazo no, en el corto plazo tú tienes que hacerle frente a la... No, porque la recuperación no se logra en tal corto plazo, no es una cosa de un mes para otro. No, sobre todo cuando te llega. Así es. Porque ya es una situación que tú no controlas. Así es. Y mira, Carlos, hablando en ese mismo sentido, uno de los temas que, tomaba el presidente como punto de referencia también, es el tema de el presupuesto, el ejercicio del presupuesto y los gastos de inversión. Pero con un aumento de la nómina pública, esto... Es increíble porque se ha hablado de austeridad muchas veces. No, y lo que te digo, mientras aumenta la nómina pública, se reducen las posibilidades de tener recursos para los gastos de inversión. Claro, fíjate que el gasto corriente representa más del 86%. Sí, apenas un 13 y algo por ciento. Y entre nómina e intereses de la deuda. La deuda y la burocracia estatal. Nómina, burocracia estatal y la deuda. Más de la mitad del presupuesto. Sí, claro. Entonces, datos de la Tesorería de la Seguridad Social, o sea, la TCS. Se supone que todos los empleados del gobierno son cotizantes de la seguridad social. Ese es el parámetro para poder establecer realmente los volúmenes de tanto. O sea, no hay informales dentro del gobierno. No. Puede haber informales en servicio que recibe el gobierno, pero no hay informales. O las botellas que se cubren de una forma. Bueno, pero no es el caso mayor. Exacto. Entonces, fíjate que la Tesorería de la Seguridad Social, al cierre del año 2022, registraba 730.159 empleados públicos, cotizantes. Vamos a suponer que todos están cotizando, ¿no? Pero en el año 2021, al cierre, era de 681.120. ¿Sabes cuánto estamos hablando? 49.039 empleados más en el año 2022. Eso equivale a un incremento de 7.2% en la nómina. Cuando se está hablando de reducción. Inexplicable porque se ha hablado reiteradamente, bueno, nada menos que creo que mediados del año pasado, se habló incluso de
de tomar carta en el asunto. No, pero sigue incrementándose la nómina. Y esto con la agravante, Carlos, de que cuando se produzca el aumento salarial en el sector privado, lógicamente esto va a proyectar ciertos niveles de deslizamiento hacia el sector público. Claro. Porque tú no puedes crear un desajuste tan amplio entre el sector privado y el sector público. La gente del sector público va a buscar tratar de emigrar al sector privado, por así decirlo, o no se va a sentir satisfecho. Claro, pero fíjate que quienes pagamos la nómina pública somos nosotros los contribuyentes. Claro. Y estamos pagando más de 400,000 y tantos pesos por cada empleado público, sin incluir las contribuciones marginales. Así es. Mira, incluso en ese mismo reporte de la tesorería aparece que para el año 2022 el salario promedio del sector público es de 36,399 pesos. Salario promedio. Claro, tú sabes que allá hay unos altos niveles, ¿no? Sí. Rangos muy entre alto y bajo, ¿no? En el año 2021 era 34,193. Estamos hablando de que se incrementó el salario promedio en el sector público en 6.45%. Además de que se han incrementado los empleados, también se incrementó el salario promedio. El salario promedio de la Tesorería y la Seguridad Social, público y privado, claro, es de 30,338. O sea que está por encima del promedio del salario de la Tesorería de la Seguridad Social. Y hubo un incremento, según la tesorería, de un 7.13%. Sí. Esto yo creo que es importante porque siempre se habla de que el salario se ha mantenido frisado. No, es cierto. No, hay empresas aquí que tienen por norma hacer reajustes salariales. De una forma automática anual. Exacto. En niveles incluso que lo tienen establecido como un mínimo. Hay empresas que tienen establecido un mínimo de un 8, un 10% mínimo, y sobre eso incluso hay otros beneficios a la gente. Cuando tú vienes a ver es un 12, un 14, un 15. Bueno, son como 24 salarios. Es lo que decimos trabajadores. Sí. No, pero no solamente lo que yo siempre hemos dicho. Esos empleados que tienen, digamos, que están en el borde superior del salario mínimo, ahora cuando se produzca el reajuste salarial del salario mínimo, no se quedan ahí. No, claro, eso empuja todos los salarios. No. Eso es una teoría de dominó. Tumba y sigue. Sí, porque si el que gana ahora mismo 24,000 pesos, digamos que el salario mínimo se fije en 25 o 26, vamos a suponer. Sí. Tú no lo puedes dejar por debajo. No, claro, al contrario. Tú tienes que llevarlo por lo menos a un nivel superior al del mínimo, porque es un empleado que estaba ganando ya en esos niveles. Claro. Sí, eso es así, Eso lo presiona todo hacia arriba. Pero yo creo que esto debe llamarnos la atención. Sí. O sea, ¿por qué no se puede controlar la nómina pública? Por el tema político, Carlos. Bueno, estamos en un año preelectoral. Sí. Pero si cada día se introduce más tecnología. Sí, pero ahí está el cuello de botella que lo hemos hablado también. No, mi familia te lo saca de ahí. Sí, bueno, por aquello de cuello. Pero ahí está el problema. El problema es que el gobierno está atrapado en sí mismo en el tema de la burocracia estatal. ¿Por qué razón? Si bien es cierto que el gobierno necesita eficiencia y se está eficientizando cada vez más con tecnología, por ejemplo, no es menos cierto de que si tú no puedes sustituir a estas personas que la tecnología lo está haciendo no tan altamente necesario, porque tú no vas a comenzar a tirar gente a la calle y contribuir con el desempleo, que es una de tus principales metas, reducción del desempleo. Sí, es una situación difícil, compleja. Pero nos está costando caro a los contribuyentes. El mayor empleador de la economía. 730,159 empleados. Totalmente de acuerdo. Esa es la situación. Ese es un cuello de botella complejo, complicado realmente. Y mientras tengamos esa situación, los subsidios, la situación de la nómina pública en esos volúmenes y los subsidios y eso, no vamos a tener nunca un equilibrio entre lo que es la burocracia oficial y las inversiones de capital. Claro.
el gran sacrificado en las inversiones. No, a final de cuentas. A menos que estamos financiando los déficits persistentes con deuda. Totalmente. Que eso también es otro componente. Y tiene que tener un límite. Y eso también aumenta lo que es el pago anual de intereses en la deuda pública. La cuarta parte, casi la cuarta parte del ingreso, de los ingresos corrientes, se nos lleva el pago de intereses nada más. Es una rueda increíblemente difícil de solucionar, porque en eso entra, si un gobierno, por ejemplo, dijera en un momento determinado, bueno, aquí hay que apretarse los cinturones, esto es lo que va, porque es así o no embromamos. Lo que pasa es que la situación política, la politiquería que arropa a los gobiernos centrales, le impide hacer eso. Bueno, soluciones hay. No, soluciones hay, pero ¿a qué costo? Bueno. Esa es la cosa. Don Carlos, gracias como de costumbre cada semana por este análisis sobre la situación de la economía nacional. Gracias a ustedes por acompañarnos. Carlos Cuello, como cada semana, nuestro analista de política económica. Me puso con el agua al cuello. Con el agua al cuello te puso. Sí, señor. Y gritó el hombre cuando le mencioné el agua al cuello, gritó. Mi familia no. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Los países occidentales sabían de la implicación de una empresa privada ucraniana en el ataque de los gasoductos Nord Stream una semana después de su explosión que tuvo lugar en septiembre, reporta The Times. El diario británico señala que una semana después de la voladura, un servicio de inteligencia aparentemente informó a la delegación escandinava en Bruselas de que el ataque fue perpetrado por una empresa privada originaria de Ucrania y no por estadounidenses, rusos o polacos, agregando que esta información no será revelada al público. Cientos de miles de personas participaron en manifestaciones, concentraciones y actos coloridos en todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha establecida para celebrar a las mujeres y reivindicar la igualdad para la mitad de la población del planeta. Aunque en docenas de países se han producido avances significativos, la situación en lugares como Afganistán e Irán y los constantes crímenes y violaciones en casi todos los países del mundo son un sombrío recordatorio de que todavía queda mucho camino por recorrer. Las provocaciones de Washington y Seúl contra Pyongyang llevan al inicio de una guerra nuclear en la península coreana, manifestó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte en un comunicado. De acuerdo con el documento citado por agencias, a pesar de las reiteradas advertencias por parte de las autoridades norcoreanas, Estados Unidos sigue agravando deliberadamente la situación en la región, en particular, realizando de manera constante maniobras militares conjuntas con Corea del Sur y desplegando en su territorio el bombardero B-52H capaz de portar armas nucleares. Pekín negó hoy que haya interferido en los asuntos internos de Canadá después de que el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunciara que nombrará un relator especial independiente para combatir la injerencia de países como China, Irán y Rusia en las elecciones del país.
Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Tenemos una cita nueva vez. A esta misma hora yo soy Rudy González. Pasen un buen resto de la noche.